Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Seguimos compartiendo la serie de los diversos principios y teorías vinculados al matrimonio. Yo hablaba que los niveles y las tasas o índices de divorcio en Latinoamérica son extraordinarios y la iglesia no escapa. Entonces, para ello estamos analizando de manera profunda, bajo la revelación del Espíritu Santo, diversos principios. Tenemos alrededor de más de 30 principios y otros que se van agregando en el camino mientras vamos disertando y el Espíritu Santo me va dando. Entonces hoy vamos a compartir con ustedes el principio de lo que significan las cicatrices y los daños irreversibles dentro del matrimonio. Las cicatrices y los daños irreversibles en el matrimonio. Usted me dirá, varón, pero entonces cuando la pareja se perdona, no son esos daños reparables. Sí, son reparables, pero se dan aspectos que ciertamente estarán ahí de manera permanente, y una de ellas son las cicatrices. Por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue asaeteado, cuando a Jesús le pusieron una corona de espinas, cuando a Jesús le llevaron al Gólgota, le colgaron un madero, ciertamente él sufrió unas heridas, y esas heridas, aún él estando intercediendo ante el trono de Dios en el reino de los cielos, pues esas heridas aún permanecen abiertas. Significa esto que solamente habrá redención. Cuando haya redención definitiva y Él venga por su pueblo, entonces esas heridas serán cerradas, serán sanadas. De manera que quien está aquí en esta tierra, hasta tanto no ocurra la redención definitiva y salgamos de este cuerpo pecaminoso, lleno de concupiscencia pecaminosa y deseos malvados, no habremos sido, no había sido extirpada la semilla de muerte, que es el pecado que mora en vuestro ser, en nuestra carne, mejor dicho. Entonces, decía que en el matrimonio, cuando hablamos de cicatrices, significa que hay daños colaterales, cicatrices, heridas, traiciones, infidelidades que se dan dentro del matrimonio, y esto ciertamente dejan un rastro, dejan una... cuando ocurren estos casos, hay una secuela que se queda atrás, hay una secuela que queda atrás. Yo decía que cada una de esas heridas, esas cicatrices, que una vez sanan, pues se convierten en trofeo, en méritos, en honra para aquel que ha sido fiel a Dios. Varios aspectos que tendremos que mencionar a modo grosso, de manera introductoria, o de manera haciendo una síntesis, que cuando se cometen los pecados sexuales, que es por vía de consecuencia el pecado sexual, el adulterio, que está vinculado a la codicia, que está en el decálogo de la ley de Dios, que vemos que la codicia tiene diferentes aristas y diferentes manifestaciones, y una de ellas es cuando tú codicias a la mujer o el hombre de tu hermano o hermana o de tu prójimo, me han dicho, y a sabiendas de que él tiene un compromiso y tiene su familia, tiene su relación, y tú eres usado como un ente del enemigo para inmiscuirte, para destruir ese matrimonio. Entonces, se da ciertamente por causa de una antesala que es vinculante a la codicia. Vemos que la persona con esta tendencia, estos sentimientos negativos, estos sentimientos en su ser, de que ciertamente tiene un pecado que se llama, que es durmiente, que muchas veces es durmiente y se manifiesta, se llama la lujuria. Pero la lujuria también está conectada con la lascivia, o sea, es un deseo de sexual desordenado. Vemos que el deseo sexual no es que de plano en términos generales no sea malo, pues Dios estableció las bases de la relación matrimonial en base a esos deseos en cuanto a la satisfacción de esos deseos sexuales, pero esto solamente es sobre la base de un hombre y una mujer con una sola pareja dentro de una relación matrimonial, con una unidad y unas relaciones y unos idilios y unos amoríos que sean santos delante de Dios. Entonces, vemos que la persona que tiene esta tendencia para lo que es los deseos sexuales desordenados tiene y lujuria y codicia, y la lujuria y las perversiones sexuales, vamos a decirlo así, tiene unos deseos de insatisfacción sexual provocado por entes oscuros del infierno. Cuando el hombre o la mujer se acuesta con una pareja fuera del matrimonio, comete el adulterio, y esto ciertamente crea un abismo, crea una serie de consecuencias. Y lo primero que tenemos que analizar es que el creyente profana el templo de Dios. Tú contaminas el templo de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida
Dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo. Cuando el creyente hace esto, pues el Espíritu de Dios se entristece y se aparta de él. Lo primero. Número 2, usted establece una intimidad malvada y diabólica. Usted no solamente se acuesta con la persona, sino más bien que usted entabla una relación sexual con espíritus inmundos. Número 3, usted además de ello, usted aflige profundamente al Espíritu Santo, como le dije, porque el Espíritu Santo se aparta. 4, usted trae un doloroso juicio de Dios a su vida y a toda su familia. Número 6, 5, usted pierde toda alegría y todo gozo. O sea, usted se siente una persona vacía, porque eso ciertamente son las consecuencias de este grave pecado. Número 6, usted pierde el poder espiritual. Ahí lo que yo le he llamado la autoridad, la virginidad espiritual en cuanto al llamamiento. Hay personas que se mantienen intactos una vez vienen al Señor, se mantienen intactos en sus votos, y ellos ciertamente cumplen con Dios y cumplen con su hermano o hermana y permanecen fieles, pero hay otros que ciertamente pierden esa virginidad. Yo entiendo que donde el enemigo te hirió, te avergonzó, es difícil que usted vuelva a ser el mismo, porque se hace necesario, como dice el apóstol Pablo, que el que esté firme mire que no caiga, porque se le hace difícil levantarse. Por eso que usted ve que cuando un ministro o un siervo o una sierva de Dios cae, y ha sido una persona con gran trayectoria, con una trascendencia, con fama, con muchas personas que le siguen, y termina cometiendo este grave pecado, es difícil ya el testimonio. El testimonio se cubre de vergüenza, se cubre de malos testimonios, porque no ha sido el testimonio de la fidelidad en cuanto al pacto matrimonial fue traspasado. Entonces hay una vergüenza que sigue, hay una confusión. Número 6, usted pierde el poder espiritual, como le dije. Número 7, usted atormenta su mente. Usted será bombardeado de manera continua por ese pecado que usted cometió un día. La afrenta es continua, dice la Biblia. La afrenta es continua, y muchas veces, aunque la persona quiera perdonar o haya perdonado, no querrá, puesto que siempre te hará presente el espíritu vengativo diciéndote para que le acuse a la otra persona. En el Proverbio 6, capítulo 23 al 29 dice lo siguiente. Yo quiero que ustedes me acompañen. Proverbio 6, capítulo 23 capítulo 6, versículo 23 al 29. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Dice así el texto. Dice: el mandamiento es una lámpara, o sea, nos alumbra. La enseñanza es luz, y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada. En otra versión dice de la mujer ramera, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. O sea, la ramera y la adúltera tienen dos características. La adúltera es la prostituta, y la adúltera es aquella que se acuesta con el hombre que no es de ella, y aún teniendo el de ella, y lo seduce para que ellos se pequen entre los dos. ¿Entiendes? Porque ciertamente le interesa la sabiduría y los atributos espirituales, o más bien las virtudes internas de aquel hombre, y eso le seduce. Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre la ramera y la adúltera. Dice el verso 27, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse en la ropa? Pablo dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Se refería a esto. Pues ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse en los pies? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de deseos. Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Señores, esto es grave. ¿Cuál es el último verso? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Y Dios dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Señores, aunque usted haya fallado, aunque usted haya cometido pecado del adulterio, haya sido infiel a su pareja, haya sido infiel a Dios, aquí dice que el pecado la consecuencia del pecado serán irremediables. La consecuencia a ese pecado serán irremediables. Dios te permitirá atravesar por una situación, por una crisis, porque es de la única manera que Él podrá levantarte. Tendrá que disciplinarte, aunque tú te hayas humillado y seas perdonado. Tal es el caso de David.
cuando tomó a aquella mujer de su compañero, aquella mujer de aquel soldado que trabajó en el ejército en el cual era el rey. Aquí dice que quien se acuesta con la mujer ajena, que tampoco quien se acueste con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. O sea, todo aquel que haya cometido el grave pecado, sea creyente o no sea creyente, y haya tocado una mujer ajena, la mujer de su prójimo, aquí dice que hay una sentencia que gravita sobre él. Dice que no hay impunidad para él. O sea, va a venir una consecuencia, va a venir una sentencia del cielo que va a tener efectos sobre su vida. Dice aquí en el Proverbio 6:26 en la Reina Valera 1960, dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan. O sea, la mujer ramera, como dije anteriormente, va a traer un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué quiere decir eso? Se estamos refiriendo al pecado de la lujuria, señores. Cuando dice que caza el alma del varón, la preciosa alma del varón, es que lo hechiza y lo seduce. Porque ella es una mujer bajo sentimientos pecaminosos de lujuria, y esto trae muerte espiritual. Es decir, el hombre no puede enfocarse en Dios, no puede orar, está distraído, está coqueteando con el pecado y está bajo los deseos carnales, está siendo controlado por sus pensamientos sucios. Pablo, en una de sus cartas, aconseja a los creyentes huir de las pasiones juveniles. Debemos pensar de manera conforme al pensamiento de Cristo para poder ser verdaderamente libres en pensamientos. Cuando hablamos de cicatrices, estamos hablando de que por causa de la infidelidad, por causa del pecado, del adulterio, la relación se torna aún más difícil. Es una especie de vivir una vida de sacrificado, de sufrir por la causa del reino de Dios. Cuando hablamos de cicatrices, estamos refiriéndonos de que previamente hubo maltratos, heridas, traiciones, y esto ciertamente, aunque la pareja volvió, se unió, se reconcilió y aparentemente se perdonaron, esto dejó una secuela, dejó un daño colateral, dejó consecuencias que a la postre se manifestarán, puesto que la consecuencia del pecado cometido vendrá y es irremediable, es irrevocable la consecuencia. Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado vendrán. A tratar el tema de las cicatrices y los daños irreversibles o irreparables en el matrimonio, es preciso señalar 5 cosas. Número uno, cuando el hombre o la mujer tiene un amante, con esta acción rompe el corazón de la pareja y causa una herida que a veces es irreparable, se torna irreparable, como le dije, el daño. Número 2, en el caso de la mujer ramera, no solo rompe el corazón del esposo, sino que también alimenta falsas esperanzas al amante y rompe el de ella misma o el de él. Número 3, crea maldiciones de infidelidad sobre sus hijos. Con esta actitud le enseña a ellos en el matrimonio que el matrimonio no tiene ningún valor. En ese sentido, les castra sus sentimientos, sus emociones, le lacera sus almas para que aborrezcan la relación conyugal y tengan una tendencia al rechazo hacia las mujeres en el caso de asumir compromisos serios con ella. En el caso de las hembras, ven la relación con un hombre como una oportunidad de sacar plata, de sacar provecho, de manipular al hombre y usarlo para sus fines egoístas, porque esa fue la enseñanza que ella recibió de su madre. Número 4. Cuando esto ocurre, crearás conflictos emocionales que te desenfocarán de tu propósito, crearás inestabilidad emocional y psicológica y hasta espiritual en tu vida y serán consecuencias y vendrán consecuencias inevitables. 5. Herirás el corazón de Dios, el corazón de tu compañero y el propio tuyo y el de tus amantes, y serás desobediente a su voluntad. La persona que busca un amante o un amante no ama a su amante, no ama a su pareja, no ama a Dios y no se ama a sí mismo. Yo dije hace un tiempo, a modo de comentario, con relación a las heridas y a las cicatrices que a veces nunca sanan en la relación matrimonial, que cuando en la relación uno de los dos le fue infiel al otro, siempre va a existir la posibilidad de que, aún decidiendo asumir el compromiso de servirle a Dios, de renovar el pacto, perdonarse, esa pareja se perdone y seguir juntos, él o ella caminarán por encima del filo de la navaja. En primer lugar, el ofendido tendrá que pedir al Señor le perdone a él para ser sano interiormente primero, pues el alma con una herida abierta o recientemente cicatrizando no podrá perdonar de corazón aunque quiera hacerlo. Eso toma tiempo.
Luego debe pedir al Señor le enseñe a perdonar reiterativamente, es decir, a tener un corazón dispuesto a perdonar las ofensas. Es decir, lo que Jesús dijo, que tenemos que aprender a perdonar 70 veces 7. Este es un ejercicio permanente. Si esa persona, aún estando en los caminos del Señor, se resiste a perdonar las ofensas del compañero que le fue infiel, pues entonces esa persona no tendrá la posibilidad de ser verdaderamente libre en el Señor, puesto que siempre va a existir un espíritu de acusación que se va a interponer en la vida de ambos, unos sentimientos negativos que te ministrarán permanentemente y te traerán recuerdos amargos sobre esa traición. Y esto para que vivan una vida de conflicto, refriegas, acusaciones y reclamaciones. Es por ello que cuando Dios une a una pareja, lo primero que le recuerda en este caso es que tienen que perdonarse, aprender a perdonarse. Y uno de los compromisos que se asume cuando tú te casas es serle fiel al compañero en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hasta que la muerte lo separe. Pero cuando se violenta ese principio de fidelidad previamente pactado ante Dios y los hombres, porque en el camino el victimario o el que causó el daño por un asunto de venganza se distrajo, se descuidó, el enemigo le ministró, su carne le sedujo y descuidó su intimidad con Dios, abrió paso a la lujuria, a la lascivia y a la codicia, y decidió tomar venganza de ese hombre o mujer que un día también le falló, pero que ya están en Dios. Luego también le pagó con la misma moneda y falló ante el pacto, ante Dios, y destruyó la relación por no perdonar. Utilizó el ojo por ojo y el diente por diente. Y le dijo, págale con la misma moneda. Tú no ves que él hace tanto tiempo te falló también. Cóbrale la factura. No importa que tengan tantos años juntos. Es una deuda pendiente. Acuéstate con la otra persona que te está haciendo la propuesta indecente y hiérelo. Esta persona cede a la tentación del enemigo y destruye su matrimonio, acaba con su relación, destruye su familia, siembra la semilla envenenada en sus hijos y abre una afrenta continua en su vida. Cuando se da este caso, tú vivirás una situación con el alma fragmentada, una vida de remordimiento, de tristeza, de dolor, un vacío interior que humanamente nadie, absolutamente nadie, te lo podrá llenar sino Dios. Aún el Señor haciendo la obra en tu corazón, aún el Señor haciendo la obra de restauración en tu interior, serás una persona muy vulnerable ante esta situación, pues los recuerdos de esas heridas, la deshonra, la vergüenza y la confusión estarán siempre al acecho para que tú no te perdones a ti mismo o a ti misma. Es por ello que una vez se decide cambiar de vida, esta persona tome la determinación de perdonarse a sí mismo primero para que luego aprenda a perdonar las ofensas. El Señor dice que debemos adquirir la capacidad de perdonar aún 70 veces 7, es decir, 490 veces al día si tu hermano peca contra ti. Es una expresión que implica que no debemos poner límite para perdonar cuando previamente observemos que la persona ciertamente nos está pidiendo que le sanemos, que le perdonemos. Cuando tú perdonas al ofensor, lo liberas de su cárcel espiritual. Pero tú también experimenta un bálsamo, experimenta la paz interior, experimenta sanidad interior. Tú lo dejas ir libre y tú también te haces libre al hacer esto. Pero hay situaciones donde la relación se torna reincidente y otra vez la pareja no se arrepiente. Al contrario, se justifica y esconde cosas, sigue siendo infiel. ¿Qué hacer entonces ante tal situación? Pues sencillamente téngalo por gentil o publicano, aun sea su pareja. Ese hombre o mujer nunca perdonó de veras, y quizás perdonó de veras, pero se descuidó nueva vez, y es una persona vengativa. Faltó de entendimiento, como dice la Escritura, que la persona que comete adulterio es falto de entendimiento. Sepárese de ese impío o impía, que vive con una careta aparentando lo que no es. No le permita que el enemigo haga nido sobre tu cabeza. Sepárese. No dije divorciarse, sino separarse. Este es el caso donde ya usted son un matrimonio y decidieron entregarse a Dios, porque en el camino uno de los dos decidió desobedecer al Señor y seguir la corriente de este mundo, y se convirtió en una piedra del zapato para que ese hermano o hermana se desarrolle en su vida espiritual. Ese hermano solamente
te drena las energías de Dios porque continuamente se revuelca con rameras, o esa mujer se vive revolcando con hombres en la calle, te miente, te oculta cosas y vive en una vida sexual desordenada. Hermano, hermana, suelta esa relación. Aunque sea tu esposo o esposa de 30 o 40 años, suéltalo, sepárate, no te dejes esclavizar. Muchos hombres y mujeres, por no tomar la firme determinación de no dejar solo a la pareja, se victimizan ellos mismos con una falsa misericordia y victimizan al hermano o hermana y le atribuyen todo el peso del pecado y la responsabilidad al reino de la oscuridad. Hermano, hermana, vengo a decirte que eso es totalmente falso. Cada quien tiene un grado de responsabilidad y ante esa situación la persona se hace reo de juicio ante Dios. Tú no debes entonces cargar tan pesada carga de pecado de ese hombre o mujer que solo te está haciendo la guerra porque tú le sirves a Dios. Sepárate de él y encomiéndalo al Señor para que el Señor haga conforme a su voluntad. Esta ilustración que le estoy planteando sobre las cicatrices en el matrimonio vinculada al perdón y a la misericordia, también debe incluirse el juicio de Dios, donde llega un momento donde tú debes separarte. Dios permite que te separes para Él ejecutar su juicio en ese o esa rebelde. Pues mientras tú estés al lado de este impío o impía, Dios muchas veces se verá como que aún queriendo usar el látigo se detendrá, porque Dios es un Dios de misericordia. Es ahí entonces que cuando desobedecemos, desobedecemos a Dios y no nos separamos, nos convertimos en cómplice de aquella o aquel vagabundo, vagabunda, terminamos entonces recibiendo de los latigazos que le correspondían a aquel infiel. Bendito sea Dios. Mujeres que sus esposos ministros, incluso hasta pastores, evangelistas, etc., se les descubrió un romance, un amante, un adulterio, y ella, en vez de pararse en los dos pies ante Dios y asumir una posición de valentía, aquellos hombres y mujeres nunca mostraron arrepentimiento por aquel hecho vergonzoso, y ellas le acompañaron en sus pecados y decidieron ocultar el pecado. Fueron llevados ante los tribunales humanamente. El pecado se conoció públicamente. Se dieron a la tentación y el cónyuge se convirtió en su cómplice. Compraron con dinero conciencia, compraron silencio para que el pecado no saliera a la luz, no sabiendo que con esto solo agravaban aún más la situación de la persona impía ante Dios. Algunos se humillan, pero otros no, son reincidentes. Ese tipo de ministros solo le queda juicio. Los tribunales, humanamente hablando, son incompetentes para jugar tales casos. Tal juicio es lo que purifica, el juicio de Dios que purifica, y hay que dejar a Dios trabajar. Pastores que están ministrando con pecados ocultos, que embarazaron a una amante que previamente era parte de su equipo de trabajo, pero la esposa decidió tapar esos pecados para cubrir las apariencias, para que el ministerio, entre comillas, no se había empañado. Ahí surge entonces el principio de la complicidad en cuanto al pecado en el matrimonio. El pecado por omisión, el pecado de la complicidad en el matrimonio. Tal es el caso de Sara y Abraham, donde ambos se pusieron de acuerdo para tomar una decisión incorrecta, donde no esperaron en Dios, se desviaron y fueron reprendidos por Dios ante tal hecho. Así hay muchos reprobados en la fe por falta de visión de manera permanente, reprobados de manera permanente por falta de visión. En el caso de Abraham, solamente Dios le hizo la amonestación y este hombre era un hombre de fe auténtica y pudo seguir caminando por encima de la meta y el objetivo y el propósito de Dios, y siguió, y Dios le entregó la promesa. Y no así algunos que quizás Dios le ha venido amonestando, diciendo lo mismo y siguen reincidiendo en lo mismo. Juicio les espera, porque han descuidado la palabra de Dios, la palabra que el Señor le ha señalado para que pongan en práctica su voluntad. Han puesto en poco su palabra. Cuando se descuide el estilo de vida de comunión íntima con Dios, siendo guiado por el Señor, será difícil cumplir con la misión encomendada. Aún advirtiendo a tu pareja de que se perdonen, siempre estarán ahí los recuerdos, las amarguras que se presentarán siempre sin ser invitadas a la vida de ambos. Va a existir la confusión, la vergüenza, van a existir un sinnúmero de cosas
que el enemigo va a tratar de colocar en tu mente para que tú nunca seas feliz, no puedas disfrutar la relación sexual incluso de manera placentera. Esto solo se logrará viviendo en intimidad con el Padre, en medio de la presencia de Dios, una vida en el Espíritu, una vida consagrada, alejada de los deseos mundanos y carnales, de la concupiscencia de tu propia carne. Esto solo será posible viviendo en la profundidad. Cuando has atravesado una crisis tan profunda en la relación conyugal, queda claro que no podrás estar en la orilla sino en la profundidad. No eres admitido para la superficialidad, sino que debes vivir una vida en lo sobrenatural, porque no eres un diseño para la orilla, sino para las profundidades espirituales. Yo digo que cuando no se tenga la posibilidad de perdonar de manera auténtica, es decir, personas que perdonan por un momento, pero se les olvida que el ejercicio es permanente, entonces viven bajo el mismo conflicto y la mejor decisión sería separarse. Pues es mejor separarse, esa es mi opinión personal, alejarse por un tiempo, que vivir una vida de recuerdos, de malos recuerdos, como amargura, violencia verbal y psicológica. Es mejor separarse de la persona, teniendo en cuenta que este será un sacrificio que deberá de afrontar con carácter muy firme por un tiempo, sin contaminarse, hasta que el Señor sane las heridas causadas por aquel pecado cometido, por aquella infidelidad, y luego pueden respetarse, unirse nueva vez, amarse, ponerse de acuerdo, tomar las decisiones de forma compartida, de manera conjunta, puesto que obviamente para que una relación funcione de manera correcta es necesario que los dos estén armados de un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo espíritu, para que pueda reinar o gobernar el amor de Cristo en la pareja. Es decir que en las decisiones matrimoniales las parejas deben ser orientadas conforme a este patrón o metodología para que cojan la decisión correcta conforme a la guianza divina. La decisión que de momento le convenga a ambos, que le convenga a los hijos, pues cuando hay un nivel de abuso insostenible, de violencia en todo el sentido de la palabra, lo interno del hogar, la decisión debe ser separarse inmediatamente para que no lleguen a abrir paso a un cuadro lamentable de agresión física donde sus vidas estén en peligro y la de los hijos. Por no tomar decisiones a tiempo, vemos los famosos feminicidios, donde el hombre acaba con la vida de su pareja, debió separarse, pero también mujeres que vivían una vida traumada, bajo depresión, una vida tóxica, altamente intoxicadas emocional y psicológicamente, con unos celos enfermizos, persiguiendo a sus parejas, hombres persiguiendo a sus mujeres, mujeres persiguiendo a sus hombres, revisándole todo a su compañero, porque se perdió la confianza. Hay que separarse ante esa situación. Hay que sanar interiormente, hay que sanar los pensamientos. Si luego de que se dieron un tiempo para ver cómo las heridas cicatrizaban, pero luego observan que las terapias psicológicas y los consejos dados por la iglesia, por profesionales de la conducta, psicólogos, pastores, no lograron erradicar algunos aspectos y se siguen generando cuadros de acusación, de comportamiento de irrespeto, falta de confianza, falta de unidad, donde se da la manipulación, en fin, se sigue con lo mismo. ¿Qué hacer de nuevo ante esa situación? Bueno, la primera hipótesis se da de que quizás actuaron apresuradamente a unirse sin sentarse, uno, sin dialogar. Segundo, el perdón quizás fue real, pero eso no significa de que los recuerdos no le siguieran visitando para volver a reincidir en el mismo patrón de conducta anterior cuando se separaron la primera vez. Es posible que ya esa persona vuelva a reincidir y viva bajo el mismo descuido, no sea valiente y siga practicando los mismos pecados. ¿Qué hacer ante esa situación? Es una situación muy difícil. Es un espíritu, yo digo que cuando una persona tiene esa actitud, tiene un espíritu vengativo. El enemigo ha abierto una brecha y ciertamente a través de esa persona para hacerte el frente a ti, para hacerte guerra a ti. Yo digo que una persona con esa característica es la mayor expresión del diablo en la vida de una persona o de un hombre o una mujer que está bajo unos niveles de pecado extraordinarios, que incluso en medio de la presencia de Dios, en medio de la presencia de Dios, irrespeta y deshonra el nombre de Dios y desafía a su compañero y abiertamente dice los pecados que comete o a veces oculta algunos de los que practica y se cubre con disimulo. Es un espíritu del diablo, es un espíritu vengativo que está al acecho
de forma permanentemente ministrando, y aún más cuando esa persona no muestra interés en cambiar. Será el instrumento ideal, idóneo de Satanás, cuando la otra persona es fiel a Dios y el otro es infiel a Dios. Dios es especialista, entendemos que Dios es especialista restaurando matrimonios, restaurando relaciones conyugales, pero se necesita de la colaboración de los dos para restaurarse con la ayuda del Señor. Todo va a depender de la actitud que tomen ambos en querer dejarse transformar y ser guiado por Dios. Esta es mi humilde posición. Nadie podrá decidir por la pareja. Son ellos mismos que deberán conocerse, estudiar sus caracteres, si real y efectivamente quieren dejar que Dios trabaje en su relación y Él sea que tome el timón o el control en sus vidas. En cuanto a unirse y vivir bajo los lineamientos del Señor, repito, aún viviendo bajo los lineamientos del Señor tendrán muchas batallas. Es por ello que muchos toman la decisión de separarse, quedarse solo. No digo divorciarse, sino separarse. Estoy hablando de los casados. Separarse, quedarse solo. Y algunos hasta se divorcian, que yo creo que es la última decisión, porque Dios aborrece el divorcio. El divorcio aquí solamente le pertenece a una sentencia absoluta que viene del cielo cuando el matrimonio previamente fue unido por Él. Este es un pecado, el adulterio es un pecado que toma una dimensión donde destruye la familia emocional, psicológica y espiritualmente. Es un pecado capital y como tal es un pecado de muerte, pues es evidente que se produce una triada oscura de maldición en cuanto a la manifestación. La persona no solo peca contra su propio compañero, sino que peca contra Dios, número 1. 2, peca contra su propio cuerpo. Y 3, peca contra su compañero, repito. Inflama toda la rueda de la creación. La persona se contamina por entero y se abre una marcha, se abre una maldición y una afrenta continua. Señores, las cicatrices en el matrimonio. Las cicatrices en el matrimonio y los daños irreversibles y colaterales que surgen a partir de ahí. Más adelante le estaré compartiendo el principio de complicidad negativa y positiva en el matrimonio. Tal es el caso de Abraham y Sarai. Padre, gracias. Quiero orar por todas aquellas personas que verán este vídeo. Oro en esta hora, Señor. Clamo delante de tu presencia para que todas aquellas personas que verán este mensaje, esta disertación, este análisis de lo que son las heridas y las cicatrices que tienen ciertamente un objetivo y un propósito en medio de tu presencia y para propósito y voluntad tuya, para que todos asumamos la gran responsabilidad de perdonar 70 veces 7 de manera continua, sin límite, pero que también aprendamos a tomar con determinación firme y valentía lo que tú pongas en nuestro corazón en un momento dado, en una circunstancia precisa y de manera particular e individual, porque sabemos que la salvación es individual. Oro por esos hombres y mujeres que están atravesando, que tienen cicatrices, que tienen daños colaterales que el enemigo le hizo en su relación, en su vida, en su familia, en sus hijos, para que puedan ser restaurados conforme a tu voluntad y tu diseño. Que no permitas que cuando llegue esa situación del pecado, pues este pecado ciertamente tome cuerpo y tenga tú, Señor, que quitarle los niños, que quitarle los hijos. Hombre, que no droga así, sino que ciertamente puedan ser restaurados y levantados. En el nombre de Jesús, pongo a todos los matrimonios en tu mano, Señor. Mira los que están en camino bajo los deseos de su propia carne, con esos sentimientos de pecado lujuriosos que esperan detrás de la carne, su concupiscencia de la carne. Oro por esos pecados sexuales que el diablo de manera continua vive endilgándole y enviando los dardos a la mente y a los corazones de esos hombres que descuidan tu presencia, para que tu, Señor, restaure su mente, restaure su interior, restaure su intelecto, que tengan ese nivel de revelación y conocimiento, así como tú me permites dar esta palabra a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Que no haya lugar en que ciertamente se profane lo tuyo, Señor, lo que tú has establecido, lo que tú has limpiado, lo que tú has unido, para gloria y honra de tu nombre. Pongo a todos estos hombres y mujeres unidos en santo matrimonio en tu mano. Tú tienes la última palabra, Señor. Oro por ello, en el nombre de Jesús. Amén.
Señores, será hasta una próxima entrega cuando estaremos disertando sobre el próximo principio, que es el principio de complicidad negativa y positiva en el matrimonio, como fue el caso de Sara y Abraham. Shalom.